Adelante, Javier, hace rato que quieres hablar. Y sí, algo que siento que hemos hecho muy mal, ahorita no saben la cantidad de trabajo que he tenido aquí en México atendiendo reclamaciones de papel, porque en la Ciudad de México estamos llegando a 32 grados centígrados de temperatura y humedades relativas de alrededor del 10-15%. La cantidad de papeles que se están cuchareando, curling, como le llamamos acá, el quiebre de recubrimiento en los plegadizos. Perdón, Javier, disculpa que te interrumpa, quiero anotar una cosa. 10-15% de humedad relativa. Ajá. Ok. Poco, muy poco. ¡Wow! Adelante. Entonces, todas las empresas tienen problemas. Claro. No hay ninguna papelera. Yo ya les dije, es que Javier, ¿qué hacemos? Le digo, pues mira, o aprendemos la danza de la lluvia, ¿no? O le dices, porque uno de los clientes me decía, y es que mi cliente final se queja que la caja le da problemas al... Claro que le da problemas, Muchísimos. pero así como yo te estoy diciendo a ti, que si no tienes las condiciones en las que se desempeña bien el papel, tú también se te lo tienes que decir a tu cliente. Porque de lo contrario, esto no va a trabajar para nadie. Hablaba Douglas y efectivamente la relación, que si bien es importante en flexo, en offset es crítica, la relación temperatura-viscosidad. Nadie, muy poca gente controla temperatura en México. ¿De qué sirve hacer un fingerprint hoy si mañana tienes una temperatura completamente distinta y no sirve de nada? Yo me he peleado mucho con Mariana Sierra, que es la que lleva G7 aquí en México. Le he dicho, ¿ustedes prometen que el G7 les va a solucionar la vida? No. Primero tenemos que hacer que trabajen decentemente, que estandaricen variables. El G7 va a trabajar si estamos estandarizados. Si no estamos estandarizados, no te va a trabajar nada. Así es. Así es. Correctísimo. Hijo, ¿qué te puedo decir, Carlos? O sea, no sabes la cantidad de dictámenes. Mira, Javier, a eso voy y precisamente es una campaña que he estado los últimos meses. Daniel, no sé si tú querías aportar algo. Dos cosas quería comentarle a Javier, pero puedo hacerlo después de ti, no hay ningún problema. Gracias. Es que viene muy al caso, porque en esa misma campaña ha estado Javier con muchos clientes, y es que para poder justificar el ponerle atención a alguna cosa, como en este el caso que citaste de la humedad relativa. Acá en Costa Rica también he tenido una circunstancia así, parecida. Pero lo que sucede con eso es que lo primero que hay que ver es, ok, perfecto, la humedad relativa es baja, pero ¿qué consecuencia está teniendo eso? ¿De qué manera podemos conectarlo con algún resultado negativo o positivo? ¿Verdad? ¿Qué acción necesitamos hacer para corregir eso? Y en todo caso, ¿cuál es la inversión y qué impacto va a tener esa inversión? ¿No? El tema es que si empezamos a medir con frecuencia las condiciones de impresión, y ya hemos dicho que las condiciones de impresión están conectadas con condiciones físicas de proceso, si empezamos a medir las condiciones de impresión permanentemente, cosa que con G7 o con el método de ISO no se puede lograr a cabalidad, son muy buenos, muy perfectos, muy maravillosos, pero tú no puedes hacer esos métodos todas las semanas. Mucho menos lo puedes hacer con todo el material impreso. Necesitas un método rápido, práctico, que te diga, ok, acá hay una desviación, hay algo en tu línea de tiempo que se está yendo completamente de los parámetros y eso está ocasionado por esto. Y esto ocasiona a su vez otras cosas más. Y entonces está conectado con, por citar el ejemplo, con la humedad relativa. Tienes problemas con la humedad relativa, los pliegos se te pegan, el material se vuelve, no sé, pegajoso, todas las consecuencias que puede haber con respecto a la humedad relativa, y eso te está causando tal pérdida de dinero, ¿ok? Y tales problemas con tu cliente, y tu cliente te quiere dejar. Entonces se va a ir a imprimir a Colombia porque en Colombia no tienen ese problema, por citar un ejemplo,
Colombia, la China o la Cochinchina, lo que sea, ¿verdad? Porque ahora han encontrado un impresor en la Cochinchina donde no tienen ese problema, claro, porque la Cochinchina no está a 32 grados con 15% de humedad relativa. Entonces, caray, necesitas resolver este problema, necesitas invertir porque no todos tus clientes se te van a ir. ¿Ok? Entonces ahí hay que meter una inversión. Ese clase de detalles se pueden tomar decisiones si es que tú tienes una medición constante. Y como tú muy bien te peleas con Mariana y tienes toda la razón, hay que usar un procedimiento que sea ágil, que sea rápido, que te dé toda la precisión que puedas, ¿verdad? Claro, hay procedimientos que son mucho más perfectos y te brindan un panorama mucho mayor, como generar una perfilación o decir que sí, efectivamente, mi gris no es este, sino es este otro, y cambiando el papel yo lo voy a poder convencer. Sí, sí, muy lindo, muy maravilloso, muy perfecto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces al año puedes hacer G7 cuando tienes 10 prensas, imprimes 7 sustratos distintos y además imprimes en convencional y en UV? ¿Okay? ¿Cuántas veces al año puedes invertir $2,000, $3,000 en cada fingerprint que involucre eso? No, no es práctico. Será muy perfecto, pero no es práctico. ¿Estamos de acuerdo? No, y además, a ver, el fingerprint realmente, seamos sinceros, ¿para qué lo quieres usar? O sea, tú lo que tienes que ver es que tus prensas trabajen en condiciones decentes, que las ganancias de punto sean que está trabajando bien, punto. Es para el eso. Fingerprint, y se los he dicho, el fingerprint, si está FOBRA 39, ¿para qué yo saco un perfil de mi prensa? Mejor hago que mi prensa cumpla con los valores que pide. Sácate el fingerprint cuando cuando no haya las condiciones ya en un perfil de los comerciales, cuando estés imprimiendo en un papel rosa mexicano, ahí te sacas el fingerprint. Al final del día el fingerprint te va a servir para sacar un perfil que sirva para simular una condición de impresión en un monitor o en una prueba de color, punto. Lo demás es observar que la prensa cumpla con lo que debe de cumplir. Ausencia de slurring, ganancias de punto dentro de cierto parámetro, que la densidad de tinta o la cantidad de tinta que aplica sea pareja, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en eso. No, pero ¿por qué te comentaba esto, Carlos? Yo quiero sacar una norma oficial, una norma mexicana al respecto de esto, porque si no obligas a la gente no lo hace, que es lo que me preocupa. Y a mí me dicen, ¿dónde dice que tengo que tener mi taller al 50%? Digo, en el mismo lugar donde dice que no debes de echar un iPhone al mar. Chingado. Pero claro, como ya se les quebró todo el material al momento de doblarlo, lo único que están buscando es quién es el güey que paga la cuenta. Y ellos no van a ser culpable. Exacto. Correcto. Ese es el problema. Nosotros, y no nosotros, porque nosotros desde nuestras trincheras tratamos de arreglar esto. Yo te voy a ser sincero. Yo hubo una vez que en un artículo puse una grosería para ver si alguien me hablaba para decirme, oye, ¡ay, lo leíste! Gracias, cabrón. En serio lo he hecho. Eso es a mí lo que me preocupa, la falta de ganas de aprender. Los artículos, ¿quieres los lees tú? Mis artículos los lees tú, yo leo los tuyos. Douglas, 4 personas más. A quien queremos enfocarnos no los lee, compadre. No los lee, es correcto. Eso es lo que me preocupa. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? Por lo legal, man. Que haya normas. Yo quería comentar algo, Javier. Dale, dale. Sí, si me permites. Claro. Has dicho muchos puntos en los cuales quería darte mi punto de vista. El primero era respecto a la temperatura. He tenido la suerte de visitar talleres en muchos lugares de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil y varios lugares de la región. La temperatura no es una variable que nadie la tenga presente. O sea, cuando el problema ya es grave, recién a alguien se le ocurre pensar la temperatura. Pero si, por ejemplo, no controla la temperatura quien imprime con tinta al agua, se descontrola el pH si la temperatura no es constante. Alta o baja, pero constante. Claro, el segundo punto que quería comentarte respecto del curling de la cartulina. El offset no es mi especialidad, pero sí voy a relatarte una situación que teníamos con papeles y un problema de humedad más o menos parecido al que tú dices.
Antiguamente, hoy el medicamento que uno va y compra un blister, encuentra que es aluminio con PVC. O sea, la pastilla está entre el aluminio y el PVC. Sí. Pero antiguamente no era así. Antiguamente era papel. Entonces, si uno se refiere a 40 años atrás, que es más o menos cuando yo empecé, no era aluminio, era papel. Era un papel bióxido de, no me acuerdo si tenía 70, 80 gramos, discúlpenme, no, mi memoria no es muy buena, y estaba doblemente recubierto. Por el lado que termosellaba con el PVC con una laca vinílica y por el exterior que tenía impreso. Por ejemplo, en este caso, un relato vallaspirina. Todos conocemos la vallaspirina. El verde y el negro, ¿sí? Se imprimía de un lado el papel y del otro lado se le ponía la laca. O sea, el papel quedaba entre dos lacas. ¿Cuál era el problema? El primer problema era que el agua no debía pasar hacia el medicamento, por el cual el bloqueo de las dos capas vinílicas hacían eso. Pero el segundo problema era que el material no se curvara porque las máquinas envasadoras en algún momento cortaban la vallaspirina y volaba un espacio de 20, 30 centímetros hasta poder hacer el envase. En ese momento, si el material tenía curling, el problema era mayúsculo. Estamos hablando en Bayer. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, habíamos detectado que el curling era ocasionado, como tú lo mencionas, por un problema de humedad. Entonces, como eran solo impresión de dos trabajos, dos colores, el verde y el negro, en el primero agregábamos un humectante, una mezcla de sorbitol con agua para llevar la concentración del agua del papel cuando era baja a un valor estándar. Y esto se hacía por inmersión, porque las dos caras influyen. Cuando tú ves curling, el curling, ¿por qué aparece? Aparece porque si el ancho del papel es así, el problema lo tienes en la superficie. Aquí se evapora el agua, las fibras se acortan y tira. Físicamente esto se curva hacia arriba y se produce el curling. Lo mismo que hace en todos lados. Es un problema físico porque no hay agua. Si se lograse, si encontraran la forma de humectar esa superficie, el curling desaparece. Yo no sé si se puede hacer, no soy especialista en nada. Simplemente te quise relatar una situación que nosotros vivíamos asociado a eso. Y me queda lo último para decir. Yo, a diferencia de tú, lo que tú opinaste, yo opino lo contrario. Para mí el fingerprint es gravísimo no usarlo. Y en cualquier situación. Porque es lo que me dice qué está haciendo la máquina. Es más, si no quiere usar el finger, usa el balance de grises. Pero mira el balance de grises y ahí vas a ver si la máquina está imprimiendo bien, está imprimiendo mal, si estás con esto, estás con lo otro. Yo opino que el finger es muy importante. No, yo coincido con eso, ¿no? Yo me refiero al fingerprint con fines de perfilación. Exacto. No, claro. Ese es el tema, ¿no? La perfilación no tiene sentido, sinceramente. No, claro, no. No. 100% de acuerdo el contigo. fingerprint, echarte una hoja de prueba para evaluar cómo está tu máquina, por supuesto, es bien, importante. Bien. Pero Te lo que digo mal, yo es que no necesariamente tienes que hacer un fingerprint. Teniendo las tiras adecuadas. Es Vaya, correcto. Primero yo defino, me refiero a fingerprint a lo que dice Carlitos, de tener tu formato especial, de comprar un papel para hacer pruebas, dedicarle un día a esto, claro, gastar. Claro. Me refiero a tener tiras de control que puedas medir de manera regular con un buen cuentahilos decente y tu densitómetro vas a detectar problemas de slurring, a eso me refiero yo. Perfecto, por eso Javier, a veces entre nosotros, los que creemos ser técnicos, tenemos que claramente hablar con propiedad. Una cosa es eso, que es el perfilado y se cede la máquina, bla, bla, que lo puede hacer alguna vez, hay que hacerlo cuando uno comienza. Y otra cosa es una herramienta, que es el finger, para el control de todos los días de lo que estamos haciendo. A ver, yo quizás lo separé muy groseramente, Carlos, corregime, pero para mí son dos situaciones totalmente distintas. Sí, de hecho, esa es una cosa que tenemos que empezar por aclarar esos temas en general, ¿verdad? Porque una cosa es la huella de máquina, o sea, sacarle la huella digital, una cosa muy sencillita. Eso es un fingerprint, eso es un fingerprint, correcto. ¿verdad? Eso es simplemente sacar las condiciones de impresión. ¿Okay? Correcto. Y lo otro es hacer una perfilación, que es propiamente generar, o sea, todo el propósito de leer una serie de colorcitos para generar un perfil ICC. Eso es perfilación. Huella de máquina, fingerprint, es solamente
medir las condiciones de impresión. Es decir, como tú decías, Javier, densidad, color, el bendito delta E, que hay mucho pan que regalar con eso, el incremento de valor tonal, condiciones de slur, es decir, remosqueo y otros problemas adicionales que salen a partir de eso. Cuando hay una desviación de las condiciones de impresión, entonces viene todo el resto del análisis que tú mencionabas, Javier. Por ejemplo, tú mencionaste el cuentahilos, pero una herramienta que a mí me resulta absolutamente fundamental y es barata es este bichito de acá. Sí, el microscopio digital, sí, es maravilloso. Es genial. Es genial, y ahora hay hasta versiones que se conectan con el teléfono por Bluetooth y lo puedes ver en el teléfono. Me parece fabuloso y cuestan menos de $50, los más caros. Así que es súper genial. Otro aparatito que le estoy siguiendo la pista, porque claro, cuando hablamos de un espectrofotómetro, estamos hablando de inversión que muchos impresores creen no estar en condiciones de hacer, ¿verdad? Y cuando digo creen no estar, es porque sí, puede sonar que $6,000, $8,000 es muy alto. Ahorita te doy la palabra, Bruno, es muy alto, pero al final eso se paga. Pero si no tienes realmente para invertir en eso, o te da miedo, o tú piensas que no se va a sacar el provecho correcto, hay otros instrumentitos que hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que hay que saber cómo utilizarlos. Y que pueden, esta es una geometría distinta y no necesariamente los colores, los LADs van a salir exactamente igual, pero si uno lo implanta correctamente en un procedimiento de impresión, uno puede usar esos instrumentos que cuestan $500, alrededor de $500, ¿no? O menos en algunos casos, pero hay que medir, no debe haber ningún motivo para no medir. Y no... Debería ser obligatorio, exacto. Exactamente. Bruno, ¿qué nos quieres decir? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Bruno. ¿Cómo estás? Me gustó mucho esta discusión. Gostaría de hacer una referencia a un estándar que no es muy conocido. El estándar es 19302, ISO 19302. Esto fue hecho por Elie Curie de A1. Todos nosotros hicimos, pero él fue el editor, vamos a decir. El concepto que está allá está muy centrado en esta discusión que tenían entre el fingerprint y una huella de máquina. Entonces, lo que me gusta mucho de ese estándar que él pone como una cosa muy importante, a ver, un punto donde dejo eso, una cosa muy importante, las condiciones de referencia, por ejemplo, Foga 39, lo que sea, Gracol, lo que sea, y condiciones, actual printing conditions, condiciones actuales de mi equipo. El fingerprint, este programa de Carlos es genial para hacer eso, el saber cuál es la condición de mi equipo en este momento. Y claro, si uno tiene un control bueno de las condiciones actuales y consigue mantener, vamos a decir, dentro de ciertos rangos la variación del equipo mientras trabaja, es muy, vamos a decir, es muy bienvenida la gestión de colores que hacen los color servers, que es, Fokker 39, a ver, esta máquina tiene estas primarias y tiene esta ganancia de punto, un otro espacio de colores. No es casi nunca lo mismo. Esto es muy importante decir eso porque no existe prácticamente ninguna impresora offset Fokker 39 o Flex o Fokker. Puede pasar un momentito por allá cercano, pero estar allá es muy difícil. Mantenerse en eso es lo difícil. Sí, entonces este concepto de espacio de referencia versus la condición actual es muy importante. Dos cosas se puede hacer. Si no tiene plata, no tiene un color server, mantenga el más estable posible y puede o no hacer un perfil, una huella de máquina en estas condiciones y hacer la conversión en la preimpresión, en la preprensa. O si es muy sencillo el workflow, el método de trabajo, simplemente mantenga el más controlado posible y procura ver si tu cliente aprueba los colores
visualmente. Esta era mi contribución. Muchas gracias. Muy buena, muy buena.